Buenos días, profesor. Ok, pues me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que este periodo de vacaciones les haya servido a todos para relajarse un poquito, para tomar nuevas fuerzas, para esta racha final que implicará simplemente la revisión de temas, digamos, importantes dentro del proceso civil. Entonces, quisiera que vean este último segmento, pues básicamente no como algo forzado, como algunos de ustedes me decían que ya estaban muy estresados. Ojalá que lo vean como una clase en la que vamos a aprender y vamos a desahogar dudas. Sobre toda esa parte, a mí me gustaría que todas las dudas que vayan teniendo, todas las inquietudes, las vayamos expresando. Este es el momento. Las clases son el momento para preguntar y yo creo que aquel que pregunta le queda todo mucho más claro. A veces damos por hecho los profesores pues, que estamos explicando y que se está comprendiendo, pero a veces no es así. Entonces yo les pido que aprovechemos estas sesiones pues para resolver todas las inquietudes. Bueno, antes de iniciar, simplemente voy a hacer alguna observación porque tomé al azar un trabajo de contestación de demanda y que yo se los pedí que lo hicieran con reconvención, porque pues a veces uno tiene que hacer la reconvención. Acuérdense que la reconvención se debe hacer precisamente al momento de contestar la demanda. Ya ustedes checaron que en el caso de nuestro Código de Procedimientos Civiles nos dice que el momento procesal oportuno para reconvenir o contrademandar, como algunos otros lo señalan, es cuando contesto la demanda. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla de un ejercicio que así lo tomé al azar, pero simplemente quiero hacer en 10 minutitos unas precisiones para que no quede sin comentar esta situación y ya después nos pasamos al análisis de los artículos que regulan la cuestión de ofrecimiento de pruebas. Entonces, si me dicen, por favor, si ya lo tienen a la vista. Sí, Está ya se puede ver. Gracias. Ok, entonces así abrí el primero que tengo en la lista, que es este. Este es del equipo de Gaona Mancera, García Galindo, López Bárcenas, López Díaz y López Verges. Entonces es el primero que tengo en la lista, lo abrí así al azar porque quería que revisáramos solo algunas cuestiones en general y pues lo voy a tomar como base. Y por supuesto que por favor les pido a los demás que vayan tomando nota de las observaciones que hacemos, de las dudas que tienen, que pudieran tener en este momento, para que pues se vayan aclarando. Y entonces les decía, este es el momento. Entonces, perfecto. Vemos aquí un rubro que dice Vidal Arias Sofía. Aquí decíamos, en el caso de la Ciudad de México, efectivamente el primer nombre que se pone es el de la actora, empezando por sus apellidos, porque decíamos cuando se resguarda en el juzgado, uno llega al archivo y uno pide el expediente por el apellido, ¿no? O por los apellidos. Y pide uno, ¿me das un Vidal Arias, por favor? Entonces ya los tienen ubicados por orden alfabético. Aquí veo el versus, en realidad es una cuestión de latín. Para mi gusto, yo ya no le pongo el versus o el contra, sino ya le pongo yo la palabra contra. Vida María Sofía contra, pero bueno, si lo quieren dejar, pues eso también ya es como más de estilos, ¿no? Aquí veo que le ponen González Lima Iván e Iñaki Munguía Silva. Una de dos, o lo ponen los dos por apellido, o les decía yo, en el caso de los demandados, ya no importa que empecemos por el nombre, porque ya no tiene nada que ver, ¿no? Solo el primer dato sí es importante, pues porque así se archiva, pero en el caso de los nombres de los demandados,
pues no tiene que ver si empezamos por apellido o por nombre, pero pues yo pienso que aquí le podemos unificar empezando los dos por nombre o los dos por apellido paterno, pero no uno y uno, para que haya como que cierta congruencia, ¿no? Bien, aquí tengo efectivamente un número de expediente número tal del 2021, secretaría B, efectivamente, porque termina en número par, entonces generalmente secretaría B. No se vayan con la finta. Hay juzgados, esos ya, digo, cada quien lo maneja, pero hay juzgados que los pares los tienen como secretaría A y los nones como secretaría B. Ahí ya es cuestión de cada juzgado, pero les puedo decir que prácticamente el 90-95% de los juzgados maneja como secretaría A non y secretaría B pares, ¿no? Pero no se confíen, les puede tocar un juzgado que los maneje diferente. Y dice contestación de demanda. Yo noto aquí que después, en cuanto al juez que se dirigen, me dicen, sé juez de lo civil en proceso escrito en turno en la Ciudad de México. Pregunta, ¿aquí qué fue lo que nos falló? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué fue lo que nos falló aquí? Está por ahí, está Fernando de la Mora, o Fernando, ¿quién está acá? Ah, Martín Maya. Martín Maya. Sí, buenos días, profesora. Bueno, creo que lo que falló ahí es que ya se tiene asignado el juez que está conociendo, ¿no? Del asunto. En este caso, exactamente. De demanda. Entonces ya no es de... Bueno, se le tendría que poner... Bueno, no. En turno ya no se le pone y se le pone ese juez octavo de lo civil o novena de lo civil, dependiendo, ¿no? El juzgado que esté conociendo. Es correcto, es correcto. Aquí se supone que si ya tenemos una contestación de demanda, pues ya hubo un juez que nos emplazó. Entonces, a ese juez le tenemos que dirigir la contestación de demanda. Es correcto, muy bien. Ok. Y aquí tenemos que en el caso de la contestación de demanda, básicamente, los requisitos son pues los mismos que para la demanda, ¿no? Y yo veo que aquí están señalando los dos por nuestro propio derecho. Aquí, oigan, aquí es importante algo. Están contestando los dos. ¿Cómo se le llama a esta figura donde forzosamente deben comparecer dos partes codemandadas y los dos tienen que litigar juntos? ¿Cómo se le llama a esta figura? ¿Litisconsorcio pasivo? Es correcto. Este es un litisconsorcio pasivo y es obviamente un litisconsorcio pasivo necesario. Y en este caso es necesario, ¿por qué? Pues porque los dos firmaron el contrato, ¿verdad? Entonces, necesariamente la suerte de uno le va a repercutir al otro. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un litisconsorcio, porque tienen que litigar juntos. En este caso es pasivo, porque se trata de la parte demandada, es un litisconsorcio pasivo, y es necesario. ¿Por qué? Porque tienen que contestar en el mismo acto, en la misma demanda, porque es la misma acción. Entonces, un litisconsorcio pasivo necesario. La acción es la misma, las prestaciones son las mismas, ¿sale? Entonces, en ese sentido, tienen que dar contestación en el mismo instrumento. Ahora, por ahí nos dice la ley que cuando dos o más personas tienen que litigar unidas, deben nombrar un representante común. ¿Por qué? Porque obviamente ese representante común será quien esté realizando las peticiones, las distintas promociones. Entonces, aquí lo ideal sería que en esta primer parte del proemio, ay, no sé por qué me ilumina así, pero lo ideal sería que en esta primer parte del proemio nosotros pudiéramos decir, señalando como representante común, a lo mejor Iván González Lima e Iñaki Munguía Silva, por nuestro propio derecho, señalando como representante común al primero de los nombrados. Le voy a apagar el micrófono a Eric, o Eric apague su micrófono porque está abierto, o quiere hablar.
Ya lo apago. Entonces, señalando como representante común al primero de los nombrados y como domicilio para ir recibir notificaciones, tal, 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 tal. Entonces, ojo con esta figura del representante común. Vemos que aquí está señalando abogado en términos del párrafo cuarto del 112, es decir, mandatarios judiciales que tienen cédulas profesionales, que están registradas ante la primera sala de acuerdos del tribunal. Y dice aquí, ojo con estos detalles que parecerán insignificantes, pero nos dicen mucho de la atención que le estamos poniendo al trabajo. Dice, ante usted, sé juez, comparezco y expongo. ¿Qué tiene que decir aquí? Ok, bueno, pero aquí, fíjate que aquí ya no se trata de tanto del número de juez, porque ese ya se lo pusimos arriba, o se le tiene que poner, pero me refiero en qué persona está hablando. Comparezco y expongo. ¿En qué tiempo Comparecemos. verbal? Exacto. Se supone que somos dos. Somos los dos personas, entonces comparecemos y exponemos. Entonces, a veces sucede mucho, y digo que se vale, que tomamos formatos para hacer nuestros escritos, pero por lo menos tenemos que tener el detalle, el cuidado de revisar los tiempos verbales, porque a veces estamos utilizando, por ejemplo, como ahorita, este formato que seguramente fue de alguien individual, y cuando lo utilizamos en plural, no le arreglamos los tiempos verbales a las expresiones. O a veces es para una mujer y luego lo pasamos a un hombre y dice la señora, la actora, en lugar de decir el actor o el señor. Entonces, ojo, por favor, esos detalles hablan mucho de nosotros. La demanda y la contestación de demanda son los escritos fundamentales. A partir de ahí se van a derivar qué pruebas vamos a ofrecer. A partir de ahí se va a derivar todo en el juicio. Una demanda o una contestación de demanda prácticamente debieran ser un proyecto de sentencia. Así se los digo. Yo en una demanda ya prácticamente estaría haciendo un proyecto de sentencia para el juez. En una contestación de demanda estaría prácticamente dándole al juez mi proyecto de sentencia a ese grado. Por eso es que yo pido mucho y hago mucho énfasis. Vas a hacer un escrito, primero lee, primero estudia, chécate Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, checa jurisprudencia, checa tratados internacionales, checa leyes especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y ya dice aquí que viene a dar contestación a la demanda. Ya por lo menos nos ahorraron el ver eso tan chistoso de temeraria, infundada, malvibrosa demanda, ¿no? Perfecto, perfecto. Veo muy bien aquí que dice los siguientes términos y veo cómo entrecomillaron la palabra prestaciones, que quiere decir esto no es mío, esto le estoy dando contestación a este apartado. Muy bien entrecomillado, perfecto. Dice, esta prestación carece de todo sentido, toda vez que no se ha negado el pago de la deuda. Sin embargo, hasta hace 30 días no se había designado un lugar para el pago. Bien, buen argumento, buen argumento. Con lo expresado en el inciso anterior, no debería haber consecuencia alguna, toda vez que, como ya se ha expresado, no hay una negativa de pago. Este punto carece igualmente de fundamentación, ya que, como se ha mencionado, el tiempo que se estipuló después de la designación del domicilio de pago no fue lo suficientemente amplio para cubrir la cantidad que se exige. Además, que después de interpuesto el requerimiento de pago, se llegó de manera verbal a un acuerdo para ampliar el cumplimiento de nuestra obligación. ¡Ah, qué mañosos! Bueno, pero vamos bien. Lo mencionado en las prestaciones subsecuentes carecen de sentido, ya que nosotros no nos estamos deslindando de nuestra obligación de pagar. Sin embargo, derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, nos hemos visto en imposibilidad de hacer el pago de la cantidad referida, ya que nos ha sido complejo vender las unidades privativas restantes para cubrir con la totalidad de nuestro adeudo.
Miren qué inteligentes respuestas, qué inteligentes respuestas, me agradan mucho, ¿saben por qué? Porque no son las típicas respuestas de nada más niego a lo tonto, sino que están tratando de darle una base creíble a lo que están diciendo. Entonces, la verdad, los felicito, qué buena contestación, qué buenos argumentos. Dice, número 1, aceptamos el hecho. Perfecto, está bien esta expresión, o simplemente podríamos haber dicho, este hecho es cierto, ¿verdad? Aceptamos el hecho. Bien, aceptan 6 hechos, completitos. Habría que ver la demanda para ver qué fueron aceptando. Yo lo que voy haciendo, chicos, es que hagan de cuenta que voy haciendo como un cuadro. Entonces, en un cuadro pongo un resumen del hecho. Por ejemplo, hago el cuadro del hecho número 1 y le pongo demanda. Y le pongo hecho número 1, se firmó contrato. Así, en una breve frase. Y enfrente, ¿qué dijeron al contestar demanda? Entonces, si me pone, es cierto, ya sé que está fuera de litis. Le pongo, es cierto, se afirma. Y ya, sé que está fuera de litis. Y yo misma me voy dando cuenta cuáles son las cosas en las que tengo que hacer énfasis en las pruebas. Y aparte, hacer estos cuadros me sirve porque cuando hago mis alegatos o hago mi expresión de agravios, yo tengo muy claro qué fue lo que aceptaron o qué fue lo que dijeron, o tomo nota de aspectos importantes que luego me van a servir. Pero muy bien. Luego dicen, este hecho es falso, absolutamente falso y por lo tanto se niega. Debemos destacar en este punto que se han realizado abonos diferentes a los establecidos. Sin embargo, siempre se puso al corriente las cantidades pactadas al mes. Este fue de mutuo acuerdo verbal con la vendedora. Ok, luego esto hecho es absolutamente falso y por lo tanto se niega. Si bien se nos requirió el pago, este fue con la finalidad de subsanar los datos bancarios para realizar el pago de la deuda pendiente. No encontrándonos en posibilidad de pagar, pedimos una prórroga para el cumplimiento de nuestra obligación, la cual fue aceptada de mutuo acuerdo por ambas partes. El error que cometimos en este punto fue hacerlo de manera verbal, pensando que quien suscribió el escrito de demanda, al cual venimos a dar contestación, actuaría de buena fe. Oigan, qué bien les quedó esto. Este hecho es absolutamente falso, el 9, y por lo tanto se niega. La construcción del inmueble se inició viéndose detenida ante la imposibilidad de vender los inmuebles y obtener capital para su continua construcción, aunado al problema económico en que nos encontramos a raíz de la contingencia sanitaria, la COVID-19. Dicho problema era de conocimiento y consentimiento de la señora Sofía Vidal Arias. Este hecho es absolutamente falso y por lo tanto se niega. No consideramos el deber pagar nada distinto de la suerte principal, puesto que no se realizó un incumplimiento doloso, ya que siempre estuvimos en disposición de pagar y apelamos a la buena fe de nuestra contratante, puesto que sabe que nos encontramos en una situación económica crítica, la cual nos ha producido en consecuencia la falta en la realización de pago de manera oportuna. Bien, esa es su contestación. Ya vimos por dónde van. Obviamente, pues ya sabemos que están, pero bien clavaditos. Sin embargo, pues bueno, pues algo tienen que decir y lo que dicen, pues hasta cierto punto es lógico. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No sé, pregunta, no solo de lo que estamos leyendo ahorita, tal vez en relación a su trabajo. ¿Alguna pregunta? Maestra, bueno, yo sí tengo una pregunta. Adelante. Bueno, no quiero que suene un tanto repetitiva con otras clases, pero sí es una duda que tengo, maestra. Comentábamos que en ordinario civil no se abre capítulo de pruebas, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, tengo esta duda, la verdad, muy latente, profesora, porque, pues sí, lo voy a decir así abiertamente. En otras ocasiones, otros profesores, pues, en el caso mío, pues sí nos decían, tiene que haber un capítulo de pruebas. Y decían, bueno, y luego nos decían, es una cuestión de estilo, puedes o no ponerla, puedes nada más enunciarlas o haber un capítulo de pruebas. Entonces, mi pregunta para usted, maestra, es si, pues concretamente, repercute el que abra, ya en la práctica profesional, repercute el que abra o no este capítulo de pruebas.
o usted en su experiencia como litigante, ¿cómo nos puede contestar a ello, maestra? Esa es mi pregunta. Híjole, mira, Luis Daniel, con todo el respeto que me merecen tus profesores que te han dado clases, yo te diría, en un ordinario civil no es cuestión de estilo que ofrezcas o no pruebas, es que simplemente no las tienes que ofrecer. O sea, la ley es muy clara y la ley nos va marcando las etapas en el ordinario civil. Entonces, en cambio, en un juicio especial sí te dice claramente, tienes que, al interponer tu demanda, tienes que ofrecer pruebas, ¿no? En el ordinario civil no es así, no tienes que abrir un capítulo especial que diga ofrecimiento de pruebas. Ahora, que esto no se confunda, Luis Daniel. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles, que nos habla, por ejemplo, de qué documentos tenemos que nosotros exhibir al momento de presentar nuestro escrito de demanda o contestación de demanda, pues el código es muy claro y nos va diciendo qué documentos tenemos que presentar. Y ya nos habla pues que del documento base de la acción, ya nos habla que de todos los documentos de los cuales tú ya tengas a la mano y que los estés mencionando en tus escritos, e incluso el código te dice, si al momento de presentar la demanda o contestación de demanda, tú no exhibes estos documentos que ya tenías, posteriormente no te los voy a recibir, ¿no? Entonces, aquí en el ordinario civil, no se abre un capítulo de ofrecimiento de pruebas como tal, pero sí se tiene que ir preparando el camino para el ofrecimiento posterior. ¿Y cómo se prepara el camino? Bueno, en el caso de las pruebas documentales, pues se tienen que exhibir desde un principio las que ya tienes, ¿sale? Por ahí hay algunos artículos en el código que nos señalan que hay documentales que a lo mejor en ese momento no las tienes. Bueno, si es que están a tu disposición porque tú seas parte o porque se trate de un archivo público, pero en ese momento no las tienes, por lo menos tienes que demostrar que ya las pediste. Y entonces ahí que tendrías que exhibir copia del escrito con acuse de recibido, donde conste que ya pediste las copias, pero todavía no te las han dado. Entonces, no sé, por ejemplo, en este caso que estamos trabajando, vamos a suponer que estamos hablando de que ya se les venció el plazo y que la señora dice, bueno, o los demandados dijeran, no, es que sabes que es que esa licencia de construcción quedó sin efecto porque después se solicitó otra por el COVID, por ejemplo, no sé, porque como no se había podido hacer nada, pues se solicitó una prórroga y la actora lo sabía. Y decía, y a lo mejor digo, no tengo a la mano, pero ya la solicité y te exhibo mi petición, mi acuse de documento de escrito, donde ya le solicité a la delegación que me expida una copia certificada de la siguiente licencia de construcción que se solicitó, la cual en su momento procesal oportuno te la voy a exhibir. Entonces, repito, en el ordinario civil no se abre un capítulo de ofrecimiento de pruebas como tal, pero sí que tengo que ir preparando el camino para las que voy a ofrecer más adelante. ¿Y cómo preparo el camino? Repito, si es documentales, exhibo las que ya tenga a la mano, las menciono. Por ejemplo, si es de testimoniales, en mis hechos tengo que ir mencionando los nombres de los testigos. Entonces, podría decir, y este hecho, no sé, por ejemplo, a lo mejor en un, que dijera la contestación de demanda, si es que el día que me notificó, acordamos verbalmente que me daría una prórroga más de estos días que me daba la ley, ella me daría una prórroga. De hecho, estaba presente mi secretaria Lucía González y mi asistente Domingo Benítez, ¿no? O sea, pero no digo, mismos que ofrezco como testigos, no, simplemente en los hechos los menciono, que ellos estaban ahí en el momento que hicimos este acuerdo verbal.
Ya el hecho de mencionarlos, ya estoy diciendo que los voy a llegar a ofrecer como prueba más adelante. Pero bueno, no sé si estoy extendiéndome demasiado, Luis Daniel, pero no existe un capítulo de ofrecimiento de pruebas al interponer la demanda o al contestar la demanda. Hay un periodo especial para ello. ¿Sí me explico? Sí, maestra, muy bien. Entonces, ya en el momento procesal oportuno tendríamos que ingresar nuestro escrito de ofrecimiento de pruebas que nosotros vamos a hacer aquí para el viernes, ¿no? Me parece. Es correcto, es correcto. Y nuestras pruebas tienen que versar sobre estos hechos controvertidos, tienen que haber estado debidamente preparadas. Por eso es que si tú vas a actuar en un ordinario y vas a contestar una demanda, y si tú no me mencionas a los testigos en tus hechos y después los quieres mencionar, el juez no te va a admitir la testimonial. Así tan simple como eso. ¿Ok? Muy bien, maestra. Muchas gracias. Ok. Bueno. Entonces, ya vamos retomando este escrito. Igual, derecho se niega la aplicación de los preceptos legales invocados, toda vez que los hechos son falsos. Excepciones y defensas, dice, son aplicables a la presente contestación los siguientes principios generales del derecho. Aquí, más que, ya sabemos que es un principio, pero debemos decir, la defensa que se deriva del principio general de derecho, nadie puede ser obligado a lo imposible. ¿Sale? Y entonces aquí, pero sí tener que hablar, la defensa que se deriva del principio general de derecho, nadie puede ser obligado a lo imposible. Pero no solo señalando, derivado a que no contamos con liquidez para solventar la deuda principal, pero y tienen que decir por qué, dónde está la imposibilidad. A lo mejor aquí, toda vez que es un hecho notorio que a nivel nacional hubo un déficit, no sé, económico, derivado del COVID, o sea, ahí explicarlo, no nada más decir, pues a lo imposible nadie está obligado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sale? Y luego son aplicables los preceptos 1.35. Aquí lo ideal es ir desglosando, o sea, ¿qué parte de ese precepto es que obtienes tú una defensa para ti o una excepción? Aquí lo ideal es irlos desglosando cada uno, aunque no sé por qué el 156 fracción segunda sea una excepción. ¿Quién me explica del equipo? Sí tengo aquí a los miembros del equipo. A ver, está por aquí los miembros del equipo que hicieron este trabajo. Ay, es que tengo aquí un problemita con... ¿Está por aquí Ana Laura Gaona? Sí, profesora, permítame un segundo. Ana Laura, ¿por qué me ponen como excepción, por ejemplo, el artículo 156, fracción segunda? ¿Por qué es una excepción? O el 151 también, no entiendo por qué. Porque recuerda que las excepciones o defensas implican ciertas situaciones o principios legales que de alguna manera vienen a exhibirnos de responsabilidad o a atenuar la responsabilidad que tenemos en un caso. Entonces, hasta yo donde recuerdo, el 156 habla de competencia. Entonces, no sé por qué es una excepción o una defensa. ¿O se confundieron al poner los artículos ahí? ¿Qué pasó? Sí, hubo una confusión de nuestra parte. Disculpe, creo que yo fui el de la confusión al ponerlo. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Lo coloqué mal al momento de... Eduardo, pusiste más bien los artículos aplicables, ¿no? Así es. Ok, bueno, pero entonces para que nos quede claro que aquí van excepciones y defensas, ¿vale, Eduardo? Sí, muchísimas gracias, profesora. Ok, perfecto. Fíjense que qué padre. Aquí vienen ya
Fíjense, primero, terminamos de contestar los capítulos de la demanda, que son prestaciones, hechos y derecho. Y luego, ¿qué es lo que me corresponde? Oponer excepciones y defensas a todo lo que ya contesté, a la demanda de mi contraparte. Por eso es que les digo, aquí debo explicar en qué consiste mi excepción o mi defensa. Bueno, ahora, digamos que con este capítulo de excepciones y defensas ya termino lo que le corresponde a la parte demandada, lo que me corresponde como parte demandada. Y el siguiente capítulo que abro ya viene como parte actora, ya viene la reconvención. Ahora yo soy el actor reconvencionista, pero vean cómo primero, antes de interponer la reconvención, tengo que cerrar toda la parte que me corresponde como demandado. Y como demandado ya di contestación a todos los capítulos de la demanda y también ya opuse excepciones y defensas a esa serie de injusticias y de mentiras que está poniendo en mi contra la parte actora. Ahora que va, ahora va mi parte de reconvención, ahora yo la voy a contrademandar para que se le quite. Entonces, ahora viene la reconvención, que como ustedes saben, pues es como una demanda en forma. Dice, con fundamento en el artículo 260, fracción sexta del CPC, venimos a reformular reconvención en contra de Sofía Vidal Arias, que puede ser notificada de manera personal, tarará, muy bien, estoy señalando un domicilio para ser notificada, y vienen las prestaciones. Inciso A, reconocimiento de parte de Sofía del convenio de pago que se celebró de manera verbal, a fin de que quienes suscriben el presente documento tuviéramos una prórroga para el cumplimiento de la obligación. Entonces, muy bien. Está bien esta prestación, el reconocimiento de una convenio verbal de prórroga. Y el pago de gastos y costas que origina el presente juicio. Y dice, motivan y fundan mis peticiones. Aquí son nuestras peticiones. Y tenemos que el 20 de junio del 2021 se realizó un requerimiento de pago a los suscritos. Tarará, tarará. 2. Después de haber sido notificado respecto a dicha interpelación. Tarará, tarará, tarará. Llegando así un convenio de pago que nos otorgaba una prórroga de 6 meses extra. Ok. Estas son las parcialidades que han dado. Que sin darnos previo aviso se dio una de rescisión de contrato. La palabra rescisión está mal escrita, chéquenla por ahí, abogados. Ok, pues básicamente sus hechos son muy sencillitos, como podemos ver, pues ya es nomás como para ganar un poquito más de tiempo, pero ya vimos que los hechos son súper sencillos. Muy bien, el derecho, muy bien. Y luego ya los petitorios. Excelente. Vean cómo no se abrió un capítulo de ofrecimiento de pruebas. Protestamos lo necesario. Excelente. Me parece muy bien. Creo que como primer ejercicio, pues nos va bien. No sé si tengan alguna pregunta o ya le continuamos. ¿Todo bien? Bien. Entonces quedamos que el día de hoy vamos. Sí, adelante, Fernando. Ok, quiero pensar que lo que él te quiso decir es de que es cuáles serían los objetivos que tú buscas con la reconvención, ¿no? En este caso de este asunto, obviamente el único objetivo sería ganar tiempo y buscar la parte actora, pero en realidad la reconvención sí es una contrademanda, es una demanda.
es una demanda realmente o contrademanda que tiene a su favor la parte demandada. Entonces, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que te están demandando un reivindicatorio de un inmueble y tú en realidad sí le habías comprado al que te está demandando el reivindicatorio. Entonces tú dices, no solo no me voy a salir, sino que te demando el otorgamiento y firma de escritura pública, porque tú me habías vendido en un contrato privado de compraventa. Entonces, no solo no me voy a salir, ahora me vas a firmar un contrato o me vas a firmar la escritura pública correspondiente. Entonces, fíjate cómo aquí en este caso no voy a negociar nada contigo, te voy a exigir el cumplimiento de tu deber. Entonces, cada asunto es diferente. Entonces, yo creo que en este caso lo que te dijo tu conocido es que puedes intentar contrademandar como para hacerle ver a tu contraparte que tampoco te vas a dejar así como que tampoco te vas a poner de apechito, ¿verdad? Y como que estás dispuesto a pelear. Entonces, generalmente cuando vemos las reconvenciones, la reconvención la hace el demandado diciendo eso, vamos a negociar y vamos a sentarnos a hablar los dos. Yo creo que eso es lo que te quiso decir, Fernando, pero en realidad, ¿qué es la reconvención? Es una contrademanda. Dios te lo diría en esos términos sencillos. Ya dependerá de cada caso qué es lo que tú buscas en la reconvención, o ganar tiempo para negociar, o efectivamente hacer valer un derecho que tú tienes. ¿Vale? No sé si fui clara, Fernando, o todavía te queda alguna duda. Pero aparte, qué bueno que dices, yo no tenía ni idea, pero ahorita ya viste que revisamos el documento y ya viste que, ahora, es muy importante, tú ya viste que su reconvención se derivó, tiene que ver con su teoría del caso. O sea, su contrademanda tiene que ver con lo que ellos dijeron al contestar la demanda. Al contestar la demanda dijeron, no procede, casi ignoramos que se les zafó un tornillo porque nosotros tenemos ella nos dio una prórroga para pagarle el dinero, ¿no? Entonces, esa es su teoría del caso. Y si tú te fijas, al reconvenir, los hechos coinciden con su teoría del caso, coinciden con lo que están diciendo al momento de contestar demanda. Entonces, van ligados. Siempre tenemos que tener una teoría del caso y ser coherentes con esa teoría del caso y no salirnos de ahí. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces quedamos que ya que tenemos demanda y contestación de demanda, estamos en un juicio ordinario. Ya sabemos que dentro del juicio ordinario está primero la parte, se tendría que celebrar aquí una audiencia previa y de conciliación. Entonces, se tendría que celebrar la audiencia previa y de conciliación. Sí, adelante, Carla. Tenía una duda nada más que no se lograba levantar la manita. ¿Cómo explicar esta duda? Ve que de estado a estado aquí en la República a veces cambian algunos artículos o cosas que son diferentes, se manejan diferente de estado a estado. Ok. Entonces, nosotros habíamos encontrado una jurisprudencia que nos ayudaba, pero no era de la CDMX. Entonces, nosotros no sabíamos si en otro estado se manejaba de otra forma y nos pudiera afectar de lo que aplica allá, no aplica acá en la Ciudad de México. Y de todos modos la metimos. No sé si estamos mal. Ok. Nosotros podemos utilizar jurisprudencia aunque no sea aplicable o que no sea de un caso aplicable en la localidad que vivimos, siempre y cuando en el estado del que provenga la jurisprudencia, la institución jurídica se regule más o menos de la misma forma. Si se regula de la misma forma, no hay problema de dónde sea. Pero obviamente que si tiene un tratamiento diferente, pues ahí sí no se puede aplicar. Por ejemplo, me explico, hay estados de la República, no recuerdo ahorita exactamente cuál es, pero por ejemplo, hay un estado de la República que tiene una ley de divorcio especial.
Entonces, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos una ley especial. Entonces, vamos a suponer que en ese Estado de la República, de esa ley, hay ciertos preceptos que para nada son aplicables conforme a nuestra legislación. Entonces, obviamente, esa jurisprudencia no la podríamos aplicar. Pero si hablamos de ciertas situaciones como compraventas o rescisiones de contratos o cosas así, pues sí lo podemos aplicar. ¿Sale? Entonces, nada más hay que ver que se regulen de la misma forma y pues no importa. Que el tratamiento sea parecido, no importa, lo podemos aplicar. Ok, gracias. Ok. Entonces les decía, cuando ya tenemos demanda y contestación de demanda, ya les había comentado, la litis. La litis es cuáles son los hechos que van a ser controvertidos. Y como ustedes lo pudieron ver en este primer ejercicio que les mostré en pantalla, pues los primeros 6 hechos no son materia de litis, es decir, el reconocimiento del contrato ya está, el reconocimiento del adeudo ya está, el reconocimiento de las cláusulas, el reconocimiento de la fecha de que tenía que pagar, todo ya está. O sea, realmente ahorita la litis va a versar, fíjense qué curioso, cómo se cambió la litis. La litis ya no está ni con el contrato, ni la fecha de vigencia de la licencia de construcción, ni con los pagos que hicieron. La litis no está con nada de eso. La litis ahora está en que hubo un acuerdo verbal de prórroga, si se dieron cuenta. Entonces, ya nos vamos perfilando por dónde se va a ir la parte demandada. Ahora ya tenemos la litis y esto nos permitiría llegar a la audiencia previa y de conciliación. No hay excepciones procesales porque no hay litispendencia, cosa juzgada, por ejemplo, conexidad, que son las excepciones procesales, o incompetencia. No se opuso a ninguna de esas. Y las defensas que se opusieron pues tienen que ver como con el dicho que pretende probar el demandado. Por lo tanto, ninguna de estas excepciones paralizaría el procedimiento, que es lo primero que se revisa, que no haya excepciones procesales, porque imagínense que hay una incompetencia, pues se tiene que esperar, ya no se puede continuar porque hay que ver que el juez sea competente, porque si no todo lo que se actúe no va a valer. Entonces, primero se tiene que resolver la incompetencia, o imagínense que hay una litispendencia, o imagínense que hay una cosa juzgada. Entonces, esas sí, esas excepciones procesales sí paralizan obviamente el procedimiento, pero en este caso no hubo ni una. Entonces, básicamente la audiencia sería para tratar de negociar, para tratar de conciliar. Y entonces nosotros estemos en el supuesto en que no llegaron a ningún arreglo. Si no llegan a ningún arreglo en esta audiencia de conciliación, lo que se hace en el juicio ordinario civil es abrir el juicio a prueba. Se abre el juicio a prueba y en este caso, ¿me ayudas con la lectura del 290, por favor? ¿Está por ahí Elvis? Que veo aquí en pantalla conectado. Acuérdense que como en el calendario tenemos que íbamos a revisar, ya todos debieran tener preparados estos artículos. ¿Está por ahí Elvis Ulises Camacho? ¿O está por ahí Josefina Yael? Aquí estoy, profesora. ¿Me apoyas con la lectura del artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles, por favor? Sí, permítame tantito. O alguien que ya tenga a la mano el 290 en lo que Josefina se prepara, porque vamos a leer del 290 al 298. Yo, maestra. A ver, primero Luis Daniel y luego Fernando. Luis Daniel, empezamos con el 290. ¿Me lees, por favor, desde el capítulo y el título del capítulo? Sí. Capítulo 3 del ofrecimiento y admisión de pruebas. Artículo 290. El mismo día en que se haya celebrado la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, si en la misma no se terminó el juicio por convenio o a más tardar al día siguiente de dicha audiencia, el juez abrirá el juicio al periodo de ofrecimiento de pruebas, que es de 10 días comunes, que empezarán a contarse desde el día siguiente aquel en que surte efectos la notificación a todas las partes del auto que manda abrir el juicio a prueba. Gracias. Entonces, primer punto, hoy se hace la audiencia, o sea, obviamente cuando el demandado conteste la demanda le va a recaer un auto.
Y en este caso, en este auto, se va a señalar una fecha para que tenga verificativo la audiencia previa y de conciliación y de excepciones procesales. Pensemos que ya el día de hoy se celebró esa audiencia, llegamos a la audiencia y efectivamente pues nos presentamos las partes, actora y demandados, pero no se presentan no se llega a un arreglo. Caeríamos en el supuesto de este 290. Que dice que este mismo día, pues ya estamos aquí presentes los dos, dice, o a más tardar al día siguiente de dicha audiencia. ¿Por qué a más tardar al día siguiente? Porque pudiera ser que alguna de las partes no se presentó. Entonces, para esta parte, el periodo de ofrecimiento de pruebas tiene que ser común. Empieza a correr al mismo tiempo para todos. Si hoy se presentan las dos partes, el periodo de ofrecimiento de pruebas se abre hoy y a partir de mañana empieza su plazo. Pero si hoy no se presenta una de las partes, mañana sale publicada la audiencia, surte pasado mañana y hasta el otro día empieza a correr el plazo. Ojo con eso, porque el plazo tiene que ser común. Ok, entonces dice que el juez va a abrir el periodo de ofrecimiento de pruebas, que es de 10 días comunes. Y dice aquí que empezarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación a todas las partes del auto que manda abrir el juicio a prueba. ¿Queda claro esto? Entonces, por eso les digo, si nos presentamos las dos partes, pues hoy nos presentamos las dos, hoy surte efectos la notificación porque nos la dieron en audiencia. Entonces, a partir de mañana empiezan a contarse nuestros 10 días para los dos. Pero nada más me presenté yo parte actora y no se presentaron los demandados. Ok, se celebra la audiencia, se hace constar. El día de mañana se publica, sale publicada la audiencia. El miércoles surte sus efectos, la publicación, porque acuérdense que las publicaciones por boletín surten efectos al día siguiente de ser publicadas. Entonces, hoy es la audiencia, mañana se publica, el miércoles surte efectos, el jueves empiezan a contar el plazo de 10 días para que las partes ofrezcan pruebas. ¿Queda claro este ejemplo? No. Exacto, estos son hábiles. Como son términos procesales, Fernando, solo pueden contarse los días en que tienen lugar las actuaciones procesales. Todas las actuaciones procesales tienen lugar de lunes a viernes, ¿vale? Entonces jueves sería 1, viernes 2, sábado y domingo no se cuentan y regresamos con el lunes 3, martes 4, miércoles 5, jueves 6, viernes 7, sábado y domingo no se cuenta, lunes 8, martes 9, miércoles 10. Así se va contando, ¿ok? Y claro, si no se atraviesa por ahí un inhábil, porque si se atraviesa el inhábil, pues tampoco lo contamos. Bien, ahora sí, Fernando, tú mismo me apoyas con el 291, por favor. Por favor, este es uno de los artículos más importantes que nosotros tenemos que tener presentes, porque este artículo nos está condensando cómo tengo que ofrecer una prueba. Y aquí vamos a resaltar 3 aspectos súper importantes. Primero, dice, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas. Y entonces tengo que decir, por ejemplo, cuando ofrezca la prueba confesional,
Con esta prueba se tratan de demostrar los hechos 1, 2, 8, 9, ojo con esto, de la demanda, pero también si soy la parte actora pudiera ser, o sea, la confesional de mi contraparte, y con esta voy a demostrar la veracidad de los hechos 1, 2, 3, 5, 8, con los que se relacione, de mi demanda, y a lo mejor, acuérdense que después de esta reconvención viene la contestación a la reconvención. Yo ya estoy muy quitada de la pena, pero acuérdense que después de reconvenir tendría que venir la oportunidad para la parte actora de contestar la reconvención, y al contestar la reconvención es igual que una contestación de demanda, contestarla y oponer excepciones y defensas también. Entonces vamos a suponer que yo, parte actora, digo, bueno, ofrezco la confesional de mi contraparte y la relaciono con los hechos tales, tales y tales de mi demanda y de mi contestación a la reconvención, por ejemplo. ¿Sale? Si ofrezco una testimonial, pues esta testimonial se relaciona y es ahí donde les digo, si yo en el hecho 5 o 6 dije, estaba presente Juanito Domínguez y Perla Sánchez, pues entonces cuando ofrezca mis pruebas, voy a decir, esta se relaciona con el hecho 5 de mi demanda, o en el hecho 7 de mi contestación y demanda, y con mis excepciones y defensas, y con el hecho 3 de mi reconvención. O sea, dependiendo de donde pensemos que es importante la prueba, pero tengo que ser muy preciso en señalar con qué hechos se van a relacionar. ¿Sale? Entonces, expreso con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar. Dice, así como las razones por los que el oferente estime que demostrarán sus afirmaciones. No, una cosa es que la relacione, con qué hechos tienen relación, o qué hechos pienso demostrar. El 8, el 7, el 6 de mi demanda, el 3 de mi contestación de demanda, el 3, 4, 5 y 6 de mi contestación de demanda, por ejemplo, el 2 y 9 de mi reconvención, el 3, 4 y 5 de mi contestación a la reconvención. Bueno, ya cumplí una primera parte, pero además, ¿por qué? Y entonces yo podría poner el confesional a cargo de los demandados, que se relaciona a lo mejor con todos los hechos de mi demanda, y que pudiera yo poner, con esta prueba se pretende demostrar que la parte demandada incumplió dolosamente con el contrato o incumplió sin causa justificada con el contrato celebrado. Esa es una razón, o sea, esa es la razón por qué creo que me va a ayudar a demostrar esa prueba. Pues con la confesión de mi contraparte podrá acreditar que incumplieron de manera dolosa o incumplieron sin causa justificada con el contrato que tenemos celebrado, por ejemplo. Pues tengo que decir las razones. Y luego dice, declarando en los términos anteriores nombre y domicilio de los testigos y peritos. Si voy a ofrecer una testimonial, debo decir testimonial a cargo de sus nombres que viven en sus domicilios. Y además de nombres y domicilios, con qué hechos relaciono esta prueba y por qué, cuáles son las razones por las que considero que voy a probar esos hechos. Y después dice, pidiendo la citación de la contraparte para absolver posiciones. Si es una confesional, al momento de ofrecer la prueba, debo pedirle al juez que cite a mi contraparte para que absuelva de manera personal las posiciones que le voy a formular. Dice aquí esta parte, si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas. Les comento esto porque a mí en lo personal ya me desecharon pruebas con fundamento en este artículo, porque me falló el señalar que por qué iba, no, solo relacioné y no dije por qué, cuáles eran las razones por las cuales pensaba que esa prueba iba a probar lo que estaba diciendo. Entonces, por eso es que les hago mucho énfasis en este artículo. 292, por favor, ¿quién me apoya con el 292?
Luis Daniel está por ahí, usted que luego que es el que está conectado. Sí, maestra. Adelante. Artículo 292. La prueba de confesión se ofrece presentando el pliego que contenga las posiciones. Si éste se presentare cerrado, deberá guardarse así en el secreto del juzgado, asentándose la razón respectiva en la misma cubierta. La prueba será admisible aunque no se exhiba el pliego, pidiendo tan solo la citación. Pero si no concurriera el absolvente a la diligencia de prueba, no podrá ser declarado confeso, más que de aquellas posiciones que con anticipación se hubieran formulado. Ok, este artículo es muy específico en cuanto a la confesional. Y la confesional la puedo simplemente pedir, que va a consistir en la declaración de mi contraparte, pero una declaración que no es libre, sino que tiene que ser guiada por un pliego de posiciones, de preguntas. Y dice, ¿puedo este pliego presentarlo cerrado en un sobre y pidiendo que se guarde en el secreto del juzgado? Pero también puedo nada más ofrecer la confesional y antes de la audiencia, pues ya presento el pliego. La situación es que si se celebra la audiencia, no presenté el pliego y no se presenta mi contraparte, pues no hay de qué la declaren confesa, ¿vale? 293. La prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, o lo mande la ley, y se ofrecerán expresando los puntos sobre los que versará, sin la cual no será admitido, y si se quiere, las cuestiones que deban resolver los peritos. Entonces, en este caso de la prueba pericial, pensemos, por ejemplo, que se trata de la rescisión de un contrato, pero resulta que me están exhibiendo un contrato falso. A mí me tocó en un juicio que me exhibieron un contrato falso. Las firmas no eran de la demandada. Entonces, obviamente, yo aquí ofrecí la pericial en grafoscopía para que se demostrara que esa no era mi firma, ¿no? Bueno, la firma de la demandada. Entonces, tengo que ofrecer prueba pericial en grafoscopía a cargo del perito, nombre del perito, cuál es la ocupación del perito, domicilio del perito, en qué es perito, y tengo que señalar el cuestionario que debe resolver el perito. Todo esto al momento de ofrecer la prueba, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, por favor. Les voy a pedir que hagan caso a las indicaciones del trabajo de clase, donde está qué temas vamos a ver cada clase, para que el día de mañana estemos en aptitud de revisarlo, porque tienen que leer los artículos que ahí les estoy comentando para que mañana los comentemos. Se refieren al ofrecimiento de pruebas, ¿vale? Sí, Está bien, profesora. profesora. Ok, los veo el día de mañana, chicos. Un gusto volver a saludarlos. Hasta mañana, que esté bien, profesora. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Profesora, Hasta mañana. Adelante, César. ¿O quién me habló? yo a Pablo, quería ver si Pablo, podía perdón, tocar Pablo. un tema personal al final de la clase. Claro que sí.